Saludos, nos encontramos en el IES Don Bosco de Albacete a 10 de febrero de 2023 con el grupo de primero instalaciones eléctricas y automáticas de grado medio en la asignatura de electrotecnia. Vamos a resolver el ejercicio número 2 del examen del tema de corriente alterna y vamos a explicarlo paso a paso. Como siempre, leemos el ejercicio muy despacio y vamos tomando nota de los datos. Nos dice, una impedancia tiene una resistencia de 30 ohmios, vamos tomando nota, y una reactancia inductiva de 40 ohmios. Se somete a una tensión alterna de 24 voltios 50 hercios. Bien, en este caso lo que tenemos que entender es que esta tensión es la tensión eficaz, entonces le llamamos directamente U. Se podría poner aquí UF, pero como no nos preguntan nada sobre eficaz o máxima, vamos a poner solo U. Y una frecuencia de 50 hercios. Calcular A, su impedancia, B, la intensidad que absorbe, y C, las potencias. Cuando dicen las potencias y estamos en electricidad, siempre son P, potencia activa, Q, potencia reactiva y S, potencia aparente. Bien. Empezamos con la resolución del ejercicio. En este caso, en el apartado A, cuando nos piden el valor de la impedancia Z, bueno, podríamos dibujar un circuito para situarnos, es decir, en este caso lo que tenemos es un alternador, ¿de acuerdo? Una fuente de corriente alterna, senoidal, y lo que tenemos aquí es una impedancia. Esta impedancia, según nos ha dicho, estaba constituida por una resistencia y una parte inductiva, es decir, podría ser una bobina perfectamente. De hecho, vemos que la reactancia inductiva tiene más valor que la resistiva, por lo tanto, seguro es una bobina. Por aquí circula una intensidad de corriente I y este valor Z, que nosotros vamos a calcular ahora, es el módulo de esa impedancia. Como todavía no hemos llegado a circuitos, no estamos a circuitos de corriente alterna, que es el siguiente tema, los siguientes ejercicios, vamos a considerar solo el módulo de la impedancia. Todavía no introducimos los números complejos, ¿vale? Entonces simplemente vamos a decir que el valor de la impedancia Z es la raíz cuadrada de R al cuadrado más X sub L al cuadrado. Bien, lo único que tenemos que hacer es sustituir aquí los valores que nos han dado. Sería 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Cogemos nuestra calculadora y introducimos esa expresión. Raíz cuadrada de 30
al cuadrado más 40 al cuadrado. Tenemos un valor de 50 ohmios. Bien. Ahora ya hemos resuelto el apartado A, la impedancia. Vamos a proceder a resolver el apartado B, la intensidad que absorbe. Recurrimos a la ley de Ohm. La ley de Ohm, tanto en corriente continua como en corriente alterna, siempre nos dice que la intensidad que circula por un circuito es directamente proporcional a la tensión U que aplicamos e inversamente proporcional, en este caso, a la impedancia, ¿de acuerdo? Es decir, podríamos decir la resistencia si estuviéramos en corriente continua, pero como estamos en alterna hablamos de impedancias. Por tanto, I es igual a U dividido entre Z. Tan sencillo como volver a sustituir y tendríamos 24 voltios dividido entre 50 ohmios. En vuestra calculadora teníais el último valor, 50, ¿vale? Entonces lo que podéis hacer es directamente decir, la tecla ANS viene de answer, es la respuesta. Entonces aquí se graba el último valor que habéis calculado. Entonces podéis probar a hacer directamente dividido entre 24 dividido entre 50, ¿vale? Es decir, podríamos escribir 24 dividido entre ANS, ¿vale? Que es la respuesta anterior, ¿veis? Y así ya es 0,48 amperios. Ya tenemos el apartado B resuelto. Ahora solo nos queda calcular las potencias, el apartado C. Las potencias en corriente alterna tienen una serie de fórmulas y, bueno, nosotros en este caso, puesto que nos daban por separado el valor de la resistencia, que es la que consume la potencia activa, y el valor de la reactancia, que es la que consume la potencia reactiva, podríamos hacer el cálculo utilizando unas fórmulas análogas a las de corriente continua. Si bien, si queremos calcular el coseno de phi o el seno de phi, también lo podemos hacer y utilizar las fórmulas clásicas de P igual a U por I por coseno de phi, Q igual a U por I por el seno de phi y S igual a U por I. En este caso, como nos lo dan por separado, podemos calcular la potencia activa con la fórmula de P igual a R por I al cuadrado, directamente, ¿vale? Entonces sabemos que sería el valor de la resistencia, 30 por 0,48 al cuadrado y hacer esta operación. Aquí tenemos nuestra calculadora, tecleamos 30 por 0,48 al cuadrado y obtenemos 6,912 vatios. Sí. Gracias, Hugo. Eso es. Bien, entonces repito, puesto que no se estaba viendo, que utilizamos la fórmula de la potencia de R por I al cuadrado, ¿vale? Porque teníamos el valor de R, ¿vale? Entonces, y en principio no es necesario calcular el coseno de phi para utilizar la otra potencia, si bien se podría haber hecho, si hubiéramos querido, pero directamente con esta fórmula R por I al cuadrado ya lo tenemos, 6,912 vatios. Bien, ahora lo que tenemos es la fórmula de Q, ¿vale? Q, en este caso, es X sub L por I al cuadrado. Y
lo que hacemos es poner los valores. 40 por lo ponemos en nuestra calculadora. Y tenemos 9,216 voltiamperios reactivos. Nos queda la más sencilla, que es la S, la potencia aparente. ¿De acuerdo? La potencia aparente S es igual a U por I. Por tanto, simplemente lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores de 24 por la intensidad que habíamos calculado, que son 0,48 amperios. 24 voltios por 0,48 amperios $11,52 voltiamperios. ¿De acuerdo? Fijaros bien un poquito en el análisis dimensional, es decir, si tú multiplicas voltios por amperios, pues la unidad es voltiamperios, ¿vale? En este caso le llamamos voltiamperios reactivos porque es potencia reactiva, y aquí sí que son vatios, ¿vale? Que es la unidad de la potencia activa. Bien, pues ya tendríamos el ejercicio número 2 completo. Aprovecho para preguntar a los alumnos que están aquí ahora en la clase si hay alguna duda, o alguien quiere que explique algo. Tenemos por aquí a Hugo, tenemos a Daniel, José Luis y a Juan Antonio. Bien, pues con esto damos por explicado este ejercicio número 2 y en el siguiente vídeo pues pasaremos al 3. Gracias por vuestra atención.